De Oliva, 2:40. Vaya tema, ¿no? Reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas, lo cual implicaría que no se trabajarían los sábados. Solamente de lunes a viernes, sábado y domingo se descansaría. Hay dudas, hay muchas dudas de la gente, aparte de la polémica, hay muchas dudas sobre los formatos, ¿no? Los formatos, porque hay gente que por su naturaleza laboral tiene que trabajar sábado y domingo. ¿Qué pasaría? En fin, da para la charla, ¿no? Entonces, están en la línea telefónica, tenemos a la coordinadora de la licenciatura en Contador Público Internacional del CETIS, la doctora Rosa Sumaya Tostado. Está en la mesa de trabajo el experto en Derecho Laboral, el maestro Jorge Ortiz Escobar. Vamos a platicar con ellos dos justamente sobre este tema. Y antes de ello, vayamos a esta cápsula. Una cápsula para que nos dé un contexto de esta iniciativa que busca reducir la jornada laboral en México. Todavía está analizada. Si se aprueba, los trabajadores podrán gozar de 2 días de descanso a la semana. Escuche. Después de la reforma que aumentó las vacaciones, conocida como vacaciones dignas, y que entró en vigor al inicio del año, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el 25 de abril de este año, con 27 votos a favor y 5 abstenciones, reformar el artículo 123 de la Constitución Política para que quede formalmente establecida una nueva jornada laboral en México, en la que se aumenta a 2 días de descanso oficiales y una reducción de la jornada laboral que pasará de 48 a 40 horas por semana. La comisión envió el dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. El próximo periodo ordinario de sesiones se abre hasta septiembre. Hasta entonces podrá analizarse y votarse para también ser enviada al Senado, luego a los congresos locales de los estados y finalmente al Ejecutivo para ser promulgada. Las senadoras Gabriela Benavides Cobos, Alejandra Lagunes Soto y el senador Israel Zamora Guzmán, quienes han impulsado la iniciativa para reducir esta jornada, indicaron que se contempla que haya 2 días obligatorios de home office en los empleos que así lo permitan. Sin embargo, hasta hoy, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, a la semana deben laborarse 48 horas, es decir, un total de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Ahí está el contexto de la información. A todos nos importa este tema. Le pregunto, doctora Sumaya, ¿cuál es su postura sobre esto? ¿A favor, en contra? ¿Qué opinión le merece esta iniciativa, doctora? Muy buenas tardes. Bueno, hay, como ya se mencionó ahorita dentro de la cápsula, hay 2 opiniones, ¿no? 2 opiniones contrapuestas. Una es la patronal, que opina que la reducción de la jornada laboral dejaría pérdidas de 380,000 millones de pesos, según el Coparmex en el diario Milenio, ¿no? Y por otra parte, pues el diputado Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo mencionó que uno de los países donde más horas se trabaja anualmente es en México, ¿no? Entonces, pues partiendo de esas opiniones, yo me preguntaría cuál es el fondo de esas opiniones y su razonabilidad, porque por un lado, en mi opinión, ese fondo se reduce a 2 aspectos fundamentales. Por un lado, reducir la jornada laboral puede representar a los empresarios un mayor costo o una disminución de ingresos, sobre todo en el sector de las pymes. Fíjese, maestro Jorge Ortiz Escobar, que está aquí en la mesa de trabajo. Hemos escuchado a varios empresarios, y ahorita lo comentaba la doctora Sumaya, distanciados, molestos con esta iniciativa. Eso habla el sector patronal, ¿sí? El sector de los empleados un sector de ellos piensa lo contrario. ¿Cuál es su postura sobre esto, maestro? Bueno, yo creo que, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, al auditorio, a la doctora. Gracias por la invitación. Al contrario. Yo en lo personal, me parece que la problemática de este asunto no está en la reducción de la jornada, sino en sus efectos. Correcto. No está en la iniciativa, porque además hay varias iniciativas. Sí. Hablamos de 40 horas, hay otra iniciativa en la Cámara de Diputados de 36 horas, hay otra de 35 horas, todas con un enfoque ideológico
que está permeando detrás de estas proyectos de iniciativa que seguramente se discutirá en el mes de septiembre. Todo indica que va por allá. Ajá. Para mí la problemática es que para que haya trabajador tiene que haber patrón. Uh-huh. Sin patrón no hay trabajador y a la inversa. Sí. Y la Ley Federal del Trabajo dice que hay una figura, un acto jurídico que se llama relación de trabajo o contrato de trabajo. En esa relación o contrato de trabajo, la ley y la Constitución establecen específicamente, no lo dejan al criterio de las partes, las condiciones de trabajo, incluyendo la jornada de trabajo. Uh-huh. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio en forma personal subordinada, mediante el pago de un salario. La problemática, en mi opinión, es que independientemente de lo que pensemos de la actual administración, eso no tiene caso. Carga política. Política que no vale la pena. Pero lo cierto es que el 23.7%, me puede corregir la doctora, del Producto Interno Bruto del año pasado vino de las pymes. Uh-huh. Las pymes, las pequeñas empresas, las pequeñas empresas familiares representan el 23.5% del Producto Interno Bruto, de todo lo que producimos y servicios que se dan en todo el año en este país. Uh-huh. Pregunta, ¿es factible que una empresa, un taller mecánico, una carpintería, una peluquería estén en posibilidades de pagar el salario mínimo con reducción de jornada que les va a repercutir directamente en su empresa, por un lado, y por el otro, se pierde de vista que se afecta el ingreso a la seguridad social? Sí. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende que todo sea parejo, pero se les olvida que en este país más del 60% del trabajo es informal. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con esas gentes? ¿O qué vamos a hacer con el velador en la noche? En la noche tenemos el velador y como se reduce su jornada, el patrón tendrá que contratar un sustituto. O tendrá que pagar salario mínimo, o sea, salario adicional, salario extra. Sí. Para mí por ahí está la problemática, más que... Exacto, sí, y justamente, fíjese esto que toca usted, maestro, es algo de lo que hemos de momento platicado fuera del aire en esta semana que hemos estado charlando el tema, ¿no? Y yo le quiero preguntar, doctora Sumaya, porque ¿qué tanto tenemos que matizar la charla o el comentario? Porque de momento los empresarios, las pymes, como decía, maestro, ahora tienen que pagar un salario mínimo mayor. Van al doble las vacaciones, pasaron los tiempos de pandemia donde la vivieron dura y ahora viene este tema, la probable reducción de la jornada laboral. ¿Qué tanto debemos matizar el tema o de verdad, doctora Sumaya, se le está cargando mucho la mano al empresario? Bueno, como lo mencioné hace un momento, yo creo que se carga más y coincido con lo que el doctor Jorge Ortiz mencionó. Se está cargando más hacia las pymes, ¿no? Porque aquí va de por medio la cuestión económica y por otro lado también la cuestión social humana, ¿no? Que no debemos de perder de vista esta parte de la aspiración también de los trabajadores que aspiran a pasar más tiempo con su familia, a convivir con su familia, puesto que son los que en los últimos años se han visto afectados económicamente y ha obligado que el padre y la madre o ambos se ausenten de la vida familiar. Y esto también ha tenido un efecto en la formación de los jóvenes. Y entonces, aquí también la pregunta sería si el país está en condiciones adecuadas para llevar a cabo esta reforma laboral, porque si no se trata de afectar a los empresarios, se trata de tratarlos bien y que el gobierno los apoye, ¿no? Que haya un punto de apoyo precisamente para que no afecten esta parte del aumento de costos y una posible reducción de ingresos. Y sobre todo un aumento de costos porque, como bien lo mencionaron, hay que pagar más horas extras o contratar más personal. Pero hay que ver las dos cuestiones, ¿no? También el lado humano, ¿no? El lado humano, y lo decía usted, doctora Sumaya, también qué tan
preparado en realidad está el país para esta reforma de corte laboral. Platicábamos, y ahorita que toca este punto justamente de la relación, de la parte humana, platicábamos con Marcelina Bautista durante la semana. Ella es directora y fundadora del Centro Nacional para la Capacitación y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Y habla de los horarios y quehaceres a los que se enfrenta una empleada doméstica, precisamente por abordando el tema de la reforma laboral. Escuche. La Ley Federal del Trabajo, cuando cambia, incluye el descanso de las trabajadoras a partir del sábado mediodía, precisamente porque pues ellas no trabajan 8 horas diarias en las casas, sino más de 14 horas, ¿no? Y por eso hubo un poco de flexibilidad en eso. Sin embargo, creo que es importante que también la sociedad sepa que les conviene, ¿no? Oliva Noticias. Y Alma Paz Martínez, consultora laboral independiente, nos habló también en la semana sobre esta reducción de la jornada laboral. Dice que beneficiaría a los trabajadores, al medio ambiente, al turismo. Escuche. Beneficiaría muchísimo a los trabajadores, independientemente de los que trabajan de lunes a viernes, porque también debemos visualizar que hay trabajadores que por la naturaleza de sus empleos tienen que estar sábados y domingos. Entonces, esto ayudaría muchísimo a que ellos puedan convivir más con su familia, puedan tener más ratos de descanso, puedan hacer actividades diferentes que permiten que lleguen como que al trabajo mucho más relajados, mucho más desestresados, ¿no? Oliva Noticias. ¿Usted considera, maestro, que la iniciativa podría mejorar el clima laboral en las empresas? O igual y le pregunto lo que decía la doctora Sumaya, ¿está el país preparado para una reforma laboral de este tipo? En mi opinión, no. Definitivamente no. Le pongo un ejemplo aprovechando el comentario. Sí. Una trabajadora doméstica, en términos actuales, que además nos merecen todo nuestro respeto, sí, todo nuestro reconocimiento, pues inclusive son las reinas del hogar. Sí. Son quienes hacen funcionar el hogar porque la gente tiene que ir a trabajar o porque, por lo que sea. Sí. Gana 300 y pico de pesos de acuerdo con la ley salario mínimo profesional, que son 61. Pregunta, ¿es lo mismo el hogar de un trabajador de clase media a un alto funcionario? Yo creo que aquí, por ejemplo, el gobierno tendría que hacer una escala, salario A, salario B, salario D, E, F, G, 5 salarios, 5 escalas de salario, atendiendo al ingreso de esa familia para poder mantener estable, porque el problema de generar todas estas reformas, vacaciones dignas, y ahora la iniciativa que va encaminada a que las trabajadoras que tienen un problema menstrual se les conceda un día de salario, de un permiso de salario, con salario Ayer pagado, hablábamos de eso justamente. integrado, Sí. pues lo único que va a generar, discúlpenme, pero es que se van a empezar a cerrar los centros de trabajo. En mi opinión, ahorita en este momento, el país está para hacer una contrarreforma de la reforma. Tiene que revisar a fondo, a detalle, la implementación de la reforma porque no está funcionando. Solamente medio funciona o funciona mejor en el Estado de México, tal vez en Querétaro, pero en el resto del país, discúlpenme, 0, 0, 0. ¿Y sabe qué va a pasar? Que lo que platicábamos antes de entrar al aire, se va a venir muy intensa la discusión en septiembre, ¿no? O sea, va a ser una discusión intensa, y tanto que incluso tenemos ahí el audio de Julen Rementería, ¿verdad? El senador Rementería, que nos habla de que pues hay inconformidad en el sector empresarial y que van a escuchar a todas las voces. A ver, escuchemos a Rementería. En este momento no ha llegado a la Cámara de Senadores, por supuesto que conocemos la reforma, por supuesto que conocemos la iniciativa, pero no ha llegado. Esto entiendo que está todavía en proceso. Hubo una dictaminación en la Cámara, pero solamente en la Cámara de Diputados, y no se ha subido al Pleno en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, y esto no se subirá, por supuesto, en ningún caso antes de septiembre, porque al final estamos en un periodo de receso y no se pueden dictaminar en el receso pues iniciativas. Tendría que ser cosas de otra índole porque la comisión permanente no está autorizada para ello. Oliva Noticias.
Doctora Sumaya, pregunta a la gente si una jornada laboral más corta podría llegar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, parte de lo que abordaba usted en el comentario anterior. Yo considero que si el gobierno realmente apoya a las empresas y los trabajadores se convierten en mejores trabajadores en función de esa reducción de horas, es decir, que no sean más esclavizados, sino más eficientes, porque aquí tendríamos que ver la cuestión de un cambio cultural, que vea más por lo humano y menos por lo material. Y este cambio pues no es cuestión de leyes nada más, sino de una transformación social a fondo. Sin embargo, aquí en este proceso de desarrollo de la ley en el Congreso, los legisladores deben de tener la suficiente visión para no crear leyes que perjudiquen a las empresas sin darles un punto de apoyo. Y hay empresas que no podrán hacer estos cambios fácilmente en términos de costos. Y por lo tanto considero que el trabajador también debe de ser más eficiente si es que se lleva a cabo esa reducción de horas, ¿no? En la semana también charlamos con Luis Sánchez Ávila, por ahí lo tienen, Sebas, consejero nacional de Coparmex. Dice que esta medida afectará la llegada de empresas al país. Vamos a ver cómo lo dijo. Es más fácil para ellos quedarse en su casa y ganando un salario mínimo o más a veces y obviamente ya no hay gente para trabajar en los aserraderos, en la agricultura, en las fábricas, en toda la franja norte. Es un problema, es una rotación de trabajadores por lo menos de un 60% cada 2 meses, 3 meses. Entonces es casi imposible dar una capacitación para un trabajo y a los 2 meses se va, y entonces empiezan a volarse los trabajadores entre fábrica y fábrica, maquilas y todo, y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Oliva Noticias. Le pregunto, maestro Ortiz, sobre esto particularmente, bueno, por supuesto que hay una carga, o pareciera que hay una carga política en todo este tema, ¿no? Además, a un año de la jornada electoral y demás, pero ¿qué se puede aprovechar? O sea, si ya está esta discusión y va a llegar a septiembre, ¿qué se puede aprovechar o qué podría aprovecharse que está esta discusión para trabajar en pro de una reforma electoral, una reforma laboral que valga la pena? Bueno, en mi opinión, lo que tendrían que hacer los señores diputados y senadores, que lamentablemente de leyes no saben y de ortografía menos y de redacción menos, yo creo que lo que tienen que hacer es primero conseguirse muy buenos asesores en materia laboral, en materia de recursos humanos, para tener punto de apoyo con conocimiento de causa de todo lo que puede causar esta reforma. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Por un lado. Segundo, tienen que revisar a fondo un detalle fundamental que afecta a la productividad y la competitividad de nuestro país, que es la capacitación de los trabajadores. Uh-huh. Si no va en paralelo esta reforma, si no va en paralelo una revisión de la implementación de la reforma, con la capacitación y el adiestramiento, perdóneme, ninguna fórmula va a funcionar. Es indispensable que, estoy de acuerdo que la Ley Federal del Trabajo tiene como objetivo central proteger al trabajador, sí. Totalmente de acuerdo, pero también al trabajador se le protege protegiendo, perdón por la redundancia, sí, el centro de trabajo, y proteger el centro de trabajo implica, en mi opinión, atender las demandas justas de los patrones que por mandato constitucional y por disposición de los artículos 2 y 3 de la ley tienen derecho a una utilidad razonable. Uh-huh. Pues doctora Sumaya, se nos va el tiempo ya, prácticamente estamos con el tiempo encima, doctor, también maestro Jorge Ortiz Escobar, pero le pregunto, doctora Sumaya, ¿con qué nos podemos ir? Sabemos que son unos 20, 25 minutos, charlamos y podemos seguir haciéndolo, pero ¿con qué nos podemos ir hoy? Bueno, yo por último diría que la función del gobierno debe ser un intermediario, ¿no? Entre el sector empresarial y ver la parte económica y cómo apoyarlos, y el factor humano, como ya lo mencioné, ¿no? Que todo es cuestión de no solamente de las cuestiones materiales, sino la cuestión humana, ¿no? Sin embargo, si los legisladores se fueran por el aplauso de los trabajadores, sin tomar en cuenta los intereses de los económicos de las empresas que se pudieran ver afectadas, pues yo lo calificaría de lo que se ha dado por llamar en política últimamente populismo, ¿no? Entonces, habría que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es un tema el que acaba de tocar, amplio además. Doctora Rosa Sumaya Tostado, le mando un abrazo, gracias por estar con nosotros en esta mesa de trabajo.
Muy gentil la doctora Rosa Sumaya. Y el maestro Jorge Ortiz, su esposa, le queremos mandar un saludo, un abrazo. ¿Cuál es su nombre? Rosa Aurora Zulueta. Rosa Aurora Zulueta, le mandamos un abrazo fuerte a la señora Rosa Aurora. Maestro Jorge Ortiz, gracias por estar aquí. Muy amable, muchas gracias. Le vamos a dar lata, vía telefónica para seguirle con el tema. Ahí está el maestro Jorge Ortiz Escobar, que nos acompañó también en esta mesa de trabajo. Pues nos vamos ya, ¿verdad? Sí. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en la información, gracias. Sebastián Kim, Emanuel Romero y Ángel Ruiz en producción, gracias. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.